Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki mitzyon tetze Torah, Ki mitzyon tetze Torah, Udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim. Baruch Shenatan Torah, Torah. Baruch Shenatan Torah, Torah. Le'amo Israel Mikedushato. A través de Yeshua. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a la transmisión de este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. De esta manera, pues, le damos la bienvenida a esta cita de los viernes. Tenemos una cita con nuestro Creador en el estudio de la porción semanal de la Torah. En esta semana tenemos la porción número 17, la porción que se llama Yitro. Y de inmediato vamos a entrar en este estudio. Quiero destacar el hecho de que seguimos orando por esas naciones que han sido impactadas por ese fuerte terremoto. Ha sido algo descomunal lo que ha pasado en esas naciones, y de verdad que es algo que uno se lamenta mucho. Recitemos la verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Padre eterno, te agradecemos en esta noche por darnos este privilegio de estar aquí con la intención de estudiar tu sagrada y bendita Torah. Toda Rabá Abacadosh por tu Torah. Amén. Amén. Avinu Sheba Shamayim. Vamos entonces, amados hermanos, a entrar, como ya hemos dicho, en lo que es este estudio de los viernes en esta parashá, Yitro, como ustedes pueden ver ahí. La parashá se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 18, desde el 1 hasta el capítulo 20, verso 26. En esta parashá nosotros vamos a conocer varios elementos que tienen que ver con la organización del pueblo de Israel antes de entrar en lo que es en el pacto, los requerimientos que el Eterno exige para ser parte del pueblo. Eso se notan en esta parashá. Y cabe destacar el hecho de que la parashá nos enseña que Israel, aun siendo el pueblo escogido, el Eterno le dio una pauta
y tenía que seguir esa pauta. Tenía que obedecer esa pauta. Cuando estaba en Egipto, no tenía organización, y cuando sale de Egipto, que comienzan los problemas en el desierto, el Eterno entonces, como ya hemos dicho en la parashá anterior, el Eterno tuvo que hacer duro el camino para poder descubrir lo que había en el corazón de Israel. Y por eso dice Beshalá, porque el Eterno no le permitió ir por el camino de los Pelistín, porque hubiese sido más fácil. Pero si ellos hubiesen ido por ahí, el pueblo no hubiese llegado a su destino. Con esto queremos decir lo que reitera la palabra en el libro de Proverbios, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No todas las veces lo que se ve fácil es cierto, porque todo en este mundo requiere de un sacrificio. Entonces, cuando usted ve que algo está tan fácil, usted puede tener la plena seguridad que hay algo por ahí escondido que le va a cobrar o le vas a demostrar que no era por ahí. Entonces, Israel sale del desierto, sale al desierto. Conocimos las primeras oposiciones que se presentaron. Con la primera oposición que se presenta el pueblo es con el mar. Inmediatamente los pesimistas comenzaron a decir, mira ahora qué vamos a hacer. Luego que cruzan el mar, pasan al otro lado. Siguiente oposición, que no hay comida. Y comienza una parte del pueblo a murmurar, a quejarse. Por eso es que yo siempre digo que antes de emprender un camino hay que pensarlo muy bien, para que luego en el transcurso no comiencen a surgir. Cuando comiencen a surgir esos inconvenientes, entonces no comencemos a quejarnos por el primer inconveniente que se nos presenta en el camino. Entonces, por eso es que hay que tener visión de lo que uno quiere alcanzar. Sabemos que nada de los objetivos a los cuales usted se quiera proponer y quiera alcanzar no va a ser fácil. No va a ser fácil alcanzarlo. Porque si fuera fácil, entonces no tendríamos nosotros necesidad de hacer ni el más mínimo esfuerzo. Entonces, en esta parashá, nosotros vamos a ver cómo el pueblo llega al desierto y es el inicio de muchas cosas que pasarán en el pueblo. Número 1, el Eterno va a probar a aquellos que verdaderamente tuvieron la decisión de salir de Egipto. Número 2, va a probar a aquellos que verdaderamente decían que amaban al Eterno. Y número 3, vamos a ver quiénes perseveran. ¿Por qué? Porque el iniciar un camino no determina llegar al destino. Lo que indica que una persona triunfó es cuando persevera. Y la perseverancia es un elemento indispensable en todas las cosas que el individuo quiere adentrarse. Entonces, lo que queremos decir con esto, que antes de emprender cualquier proyecto, cualquier cosa,
primero hay que analizar primero. Primerito lo que hay que hacer es analizar y estar seguro que de verdad ese es el camino que yo debo recorrer. Obviamente, no vamos a darnos cuenta de todos los pormenores, porque si nosotros nos hubiésemos dado cuenta de todos los inconvenientes que vamos a tener en un proyecto, eso bastaría para nosotros no iniciarlo. Entonces, hay cosas que se pueden presentar, eventualidades, pero si usted tiene la fe que va a lograr, usted lo logra. Ahora bien, cuando el Eterno le dice a uno, haga tal cosa, y uno está seguro que fue el Eterno que le dijo, no hay que tener miedo ni a las oposiciones, ni a los inconvenientes, ni a todo lo que se pueda presentar en el camino. Si el Eterno dijo, salga de ahí, vete a tal sitio, haz tal cosa. Si fue el Eterno que te dijo y tú estás seguro que fue Él, pues no tenga miedo. Sigan adelante. Sigue adelante. Que eso fue lo que Moshe tuvo que decirle al pueblo. Le dijo, no tengan temor. El Eterno está con nosotros. Y por eso fue que tuvo que convencer a un pueblo incrédulo con mentalidad de esclavo para enseñarle de que el mejor camino hacia la libertad era la fe y la dirección bajo el liderazgo de Moshe. Entonces, una vez el pueblo llega al desierto y pasa las primeras pruebas, entonces comienza el proceso de reorganización. Y aquí, en esta parashá, dice la escritura que Moshe estaba sentado a lo que es el pueblo y se sentaba, valga la redundancia, a juzgarlo desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta la tarde. Entonces Yitro le dice, oye, Moshe, tú lo estás haciendo mal. Te vas a morir. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Quédese ahí porque vamos a conocer estas cosas. Primero, ya usted conoce las partes de la Aliyá que la hemos estado leyendo toda la semana. Toda la semana la hemos estado leyendo y haciendo comentarios. Y vamos a ver el maftir. Una de las cosas que el pueblo de Israel tenía que conocer, que no debía de adorar ídolos. Mire, dice la escritura en el maftir, capítulo 20, verso 22 al 26, dijo Hashem a Moshe, así dirás a los israelitas, ustedes mismos han visto lo que yo he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata, ni se harán dioses de oro. Hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tu sacrificio de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedra labrada, porque al alzar tu cincel sobre ella, queda profanada. Tampoco subirá por grada a mi altar, para que no se descubra la desnudez sobre él. La advertencia que el Eterno le está diciendo a Israel es no a la idolatría. ¿Y qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo, como ustedes lo pueden ver ahí, en un nivel físico, es hacer imágenes de plata, de oro, de madera o de otros materiales.
Y en un nivel espiritual es evidencia, ya que se puede llegar a tener otro tipo de verdad, de verdaderos ídolos. Todo lo que nuestro corazón toma en lugar del eterno, sea personal o cosas, son ídolos. Ejemplo, el amor al dinero, al trabajo, a algún tipo humano, la avaricia, la codicia, todo eso forma parte de la idolatría. En conclusión, la idolatría es todo aquello que sustituya el lugar del eterno en su corazón. Eso es un ídolo. Yo decía hace muchos días que la idolatría no es tan solamente la adoración de imágenes. La idolatría es la que está en el corazón. Aquí el mes pasado, ustedes vieron que convergieron cantidades de personas que vienen a adorar un cuadro aquí, como en toda América está infestada de vírgenes, vírgenes que fueron pintadas por hombres, vírgenes que fueron ilustradas de otras personas, como la reina católica, la reina Isabel, fueron pintadas y luego se la trajeron aquí a los conquistados y ahí están adorando a la reina Elizabeth, a la reina de España, en un encuadro que le dicen de que la Virgen. Pero eso es una mujer que fue tomada por un pintor y fue copiada. Cuando usted analiza los distintos puntos de creencia de esta gente, ellos van a encontrar muchísimas justificaciones para eso. Pero recuerde que los europeos lo único que hicieron fue sustituir los dioses que los indígenas adoraban, el tótem, los semíes y todos esos ídolos, se lo cambiaron entonces por imágenes europeas y ellos siguen adorando. Ellos adoran ahora esas imágenes europeas, pero en realidad el concepto de idolatría no fueron los españoles que lo trajeron aquí, porque tenemos que ser todo claro con esto. Cuando los españoles llegaron aquí, los europeos llegaron a esta parte del mundo, todas las culturas hacían inclusive sacrificios humanos. Los incas sacrificaban a seres humanos, a sus dioses. ¿Y cuáles eran esos dioses? El sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el trueno, como ustedes pueden ver en las culturas taínas, los mayas, los aztecas. Es decir, que la idolatría no nació con la conquista europea de América. Lo único que hicieron ellos fue modernizar y cristianizar la idolatría. Pero los pueblos originarios tenían sus dioses, eran politeístas, tenían cantidades de dioses. Si hablamos de pueblos anteriores, los pueblos antiguos tenían cantidades de dioses, como lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que hizo Europa cuando vino aquí fue cambiarle los ídolos que los indígenas tenían por imágenes europeas y las revistieron de cristianismo. Eso fue lo que hicieron. Pero es muy probable que por ejemplo, en el caso de los africanos, que tienen dioses fuertes, espíritus fuertes, que cuando los españoles llegaron, le cambiaron los nombres a esos ídolos, pero ellos siguen adorando sus mismos ídolos con otros nombres. Por eso es que usted ve aquí la mezcolanza que se hace entre el catolicismo y el vudú. Aquí cuando vienen a la basílica a converger, los dominicanos vienen a adorar a la Virgen, pero los haitianos vienen a adorar a los dioses de ellos y se mezclan.
Tal cual son politeístas. Entonces, el problema de la idolatría no es el ídolo. El problema de la idolatría es lo que está en el corazón. Los católicos quieren justificar la Biblia para adorar sus imágenes. Ellos quieren alegar que el Eterno le dijo a Moshe que hiciera una arca y que le hiciera 2 querubines. Ellos quieren alegar que Israel adoró la serpiente en el desierto. Entonces, esas son las bases que ellos toman para adorar y venerar a sus dioses. Sin embargo, es muy contradictorio porque el mismo capítulo 20 del libro de Éxodo dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. Y ya sabemos que cuando el Eterno le dijo a Moshe que hiciera la serpiente, no fue con la intención que la adorara. Ustedes nunca han visto a un judío adorando una serpiente. Tampoco han visto a un judío adorando a un ángel. Entonces, esas son excusas vanas que el catolicismo ha fundamentado para justificar su adoración, que ellos mismos sustituyeron a sus dioses griegos romanos por dioses aparentemente cristianos. Entonces, el problema de la idolatría, vuelvo y repito, no es crear un ídolo, es el que está en el corazón. Y nadie va a sacar a nadie de adorar ídolo si eso no renace desde adentro. Entonces el Eterno le dice: yo no quiero que tú adores ni que tenga adoración a otro Dios que no sea yo, le dijo el Eterno. Y ese fue el gran problema de Israel. Entonces, con los idólatras, lo mejor es no discutir. Con aquel que está inclinado a adorar sus vírgenes, su crucifijo, todo eso, lo mejor es no discutir. Porque el problema de ellos no es la imagen. El problema de ellos es el corazón, que han puesto su confianza en un ídolo. Por eso usted nota que aquí en las entrevistas que usted ve que le hicieron a la gente que vinieron, uno dice: no, porque la Virgen a mí me sanó, no, porque la Virgen sanó a mi hijo, no, porque la Virgen esto, la Virgen lo otro. Han puesto su fe en eso y ellos creen que ese ídolo le hizo el milagro, y bueno, ahí están. Entonces, eso no lo va a quitar nadie del corazón de la gente. Eso lo va a quitar la gente cuando entienda que eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, lo mejor es no discutir y lo mejor es no crear problemas ni tampoco meterse en terreno donde no tenga, porque el idólatra eso está en el ADN de la persona. Cuando a una persona le quitan un ídolo, compra 3 más. Y ahí tenemos los adoradores de otros ídolos. Hay gente que adora a futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, cantantes, presidentes. Hay gente que tiene adoración a su hijo, a su hija, que cree que no son humanos, que creen que son personas que nacieron subliminal y que por lo tanto lo veneran, y que la veneración, eso no es idolatría, eso es lo mismo. Hay gente que idolatra el carro, hay gente que idolatra la casa, hay gente que idolatra el reloj, el anillo, lo que sea. Todo lo que pongas en el corazón, en el lugar que le corresponde al Eterno, es una ostentación de idolatría. Por más que la gente venga a decir: no, yo no soy idólatra, no, usted tiene en su corazón una cosa que está por encima de la adoración al Eterno. Porque es interesante saber que cuando Moshe tuvo la revelación con el Eterno, no vio ninguna imagen. No vio ninguna imagen. El Eterno nunca, a ninguno de los que se le mostró, nunca vieron imágenes. Entonces el problema de la idolatría es algo serio. Por eso hay
varios tipos de idolatría. Mire, existe una adoración de imágenes. Hay gente que está fundido en la adoración de imágenes. Existe lo que está en el corazón, como dice Ezequiel capítulo 14, 3 y 4. Si usted busca Ezequiel capítulo 14, verso 3, usted va a ver qué tipo de adoración es que dice ahí Ezequiel. En el capítulo 14, verso 3 y 4 dice: hijo de hombre, estos hombres han erigido su basura en su corazón. Han puesto delante de su rostro la ocasión de sus culpas. Y voy a dejarme consultar por ello. Habla pues y dile, así dice Yuhai Bajei, aquel de la casa de Israel que erija sus basuras en su corazón, o que ponga delante de su rostro la ocasión de su culpa, y luego se presente al profeta, yo mismo el Eterno le responderé a causa de la multitud de sus basuras. Así dice esta versión que yo estoy leyendo. Le llama basura. Esa basura que hay en el corazón. Entonces, fíjese lo que dice el 5. A fin de aprender a la casa de Israel en su corazón aquellos que se han alejado de mí a causa de todas sus basuras. Así le llama el Eterno en el libro de Ezequiel. Léalo, porque toda la Biblia, sea católica, pentecostal, adventista, cualquiera, busque lo que dice Ezequiel capítulo 14 del 3 al 4. Luego existe otra adoración de almas difuntas, y adoran también a las ánimas. Dice, vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 18, para que usted vea verso 11. Dice, ningún encantador, ni consultor, ni espectro, ni adivino, ni evocador de muerto. Aquí hay personas que adoran a los muertos e idolatran a sus muertos. Luego tenemos la adoración del cuerpo, que bien se denota en tatuaje y ropa. Como dice la escritura, no te harás rasguño en tu cuerpo. Y hay muchos que tienen su cuerpo lleno de tatuaje, con imágenes de seres fallecidos. Todo lo que se impregna en el cuerpo es un objeto de idolatría. Luego están lo que en el alma se practica por sentimiento o emoción. Esos son los que les gusta consultar a los espíritus. Y el espíritu humano, la que nos llevó al pasado a vivir engañado, alejado del Eterno. Esos son los tipos de idolatría. Ahora bien, ¿a cuáles idolatría el Eterno mandó a Israel que debía de cuidarse? En las civilizaciones de la cual Israel vino, antes de que surgiera el imperio babilónico, ahí tenemos todos. Está Babilonia, están los sumerios, pueblos bárbaros, los celtas, estrucos, antigua Roma, Grecia, Persia, los andinos, los olmecas, los cártagos, Egipto. Esas son las civilizaciones antiguas del mundo. Y todas ellas tenían sus dioses. La babilónica con su dios Anu, dios Enili, dios Enki, dios Shamash, dios Ishtar, dios Sin. Y ahí están los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios, los persas, ¿verdad? Ahí están los egipcios. Y mire toda cantidad de ídolos a los cuales Israel, el Eterno le advirtió que no debía de hacer eso. Entonces, todo lo que el Eterno le estaba diciendo a Israel era para que por favor le siguiera el rastro a él y no a esos ídolos. Entonces, en conclusión, con lo que es la idolatría, que es un tema muy serio en el mundo y en las religiones, cada persona sabe lo que hay en su corazón. Y cada persona sabe
si es un verdadero adorador, como dice la Escritura. Eso es un asunto de conciencia. Eso es un asunto de que cada persona debe de autoevaluarse y saber si dentro de él está o no esta idolatría. Y si usted confronta esas cosas con lo que dice la Escritura, usted se va a dar cuenta que la gente sigue en el mismo camino. Según cambian las edades, pero no cambia la gente. Cambian los tiempos, pero la gente no cambia. La gente sigue por su propio camino, con sus propias creencias, y en la mayoría de los casos lo que quieren venir a hacer un sincretismo y decir que todo eso está bien. Pues mire, todo eso no está bien. Es de carácter personal que cada individuo se preocupe por entender o por comprender que el Eterno no quiere nada con idolatría. Sin importar el tipo de idolatría, sin importar que sea física, material, simbólica, emocional, sentimental, no importa. Todo lo que sea objeto de idolatría, el Eterno lo aborrece. Esa es la verdad. Entonces, entrando en lo que es la Haftará, aquí la Haftará nos habla del libro de Isaías y el llamado de Isaías, donde Isaías tiene una visión sumamente extraordinaria, porque dice que en el año que murió el rey Osías, él vio al Eterno sentado sobre su trono. Y él da una descripción de cómo era. Él dice que había serafines que se mantenían erguidos por encima de él y que cada uno tenía 6 alas, que con un par se cubría la faz, con otro par se cubría los pies y con otro par aleteaban. Y se gritaban uno al otro, Kadosh, Kadosh, Yuhei Bajei Sebaot, está toda la tierra llena de su cabot. Y se conmovieron los quicios, los dinteles, la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije, ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labio impuro, y entre un pueblo de labio impuro habito. Al rey Yuhei Bajei Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló uno hacia mí de los serafines con brasa en la mano, con tenaza, que había tomado sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y se ha retirado tu culpa de tus pecados. Y percibí la voz del Eterno que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte de nuestra? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Dijo, ve a ese pueblo, escucha bien, que no entiendan, ve, pero no comprenderán. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro oído y pégale en los ojos. No sea que vean sus ojos y oigan sus oídos y entiendan de su corazón y se convierta y se le cure. Y yo dije, ¿hasta dónde, Eterno? Dijo, hasta que vacíen sus ciudades y queden habitantes de las casas sin hombre, la campaña desolada, y haya alejado el Eterno a las agentes y cunda el abandono de otros países. Y en el 10º, que en él volverá a ser devastado como el roble cuya tala quedó la semilla. Entonces, la visión de Isaías tiene que ver con lo mismo. El Eterno le dijo a Isaías, vete, dile a ese pueblo idólatra, dile a ese pueblo que por favor no estén haciendo más idolatría, que esa fue la desgracia de Israel. Si nosotros leemos en la tradición sefardita el capítulo 7, verso 6, dice que subamos contra Judá y desmembrémoslo, abramos la brecha en él, porque allí, por el rey del hijo de Taber. ¿Qué fue lo que conllevó esto? La idolatría. La idolatría conllevó esto al destierro. Fue la destrucción de la causa del primer templo. Capítulo 9, verso 6 de Isaías dice, una palabra ha proferido el Eterno a Jacob y ha caído en Israel.
Sabedla todo pueblo Efraín y habitantes de Samaria, los que con arrogancia y engreimiento dicen, los ladrillos han caído, pero el sillar edificaremos sicómoros y fueron talados, pero los cedros los cambiaremos, pues el Eterno ha dado ventaja al adversario. Entonces, el gran problema de Israel fue la idolatría. El gran problema del hombre fue la idolatría. El gran problema de hoy en día es la idolatría. Muchos dicen amar al Eterno, pero en su corazón está lejos de ello. Muchos dicen yo soy servidor del Eterno, pero lamentablemente están muy lejos de ser pueblo del Eterno porque sabe que en sus corazones son idólatras y su corazón le pertenece a otra cosa que no es el Elohim verdadero. Entonces, quiero que ustedes sepan que hasta que no haya limpieza en el corazón, hasta que no haya una pureza y una purificación del corazón, el Eterno definitivamente va a exigir que a Él se le adore. Entonces vamos a entrar en el resumen rápido de las aliyá. La aliyá número 1 habla del consejo de Yitro, donde ya hemos dicho que el legado que le dio Yitro al pueblo de Israel fue algo sin precedente. Una persona que no tiene conocimiento, digamos, del llamado que el Eterno hizo, aunque sí conoció lo que el Eterno hizo con Israel y con su pueblo, pero Moshe no se la sabía toda. Y era necesario que Moshe conociera las instrucciones de Yitro. Entonces, el suegro de Yitro, suegro de Moshe, Yitro, que era sacerdote de Midian, sufrió una transformación y hizo la conversión al Elohim de Israel. No hizo la conversión al judaísmo porque en ese tiempo no existía judaísmo, señores. No podemos decir que Yitro se convirtió al judaísmo porque no existía eso. El judaísmo no existía. Eso surgió después del cautiverio babilónico. Pero que sí, lo que siempre ha existido es la conversión al Elohim de Israel, al Dios de Israel. Eso sí es aceptable. Y fue lo que Yitro hizo. Yitro abandonó sus ídolos y se convirtió al Elohim de Israel, haciendo demostración de una verdadera conversión. De modo que para usted convertirse al Elohim de Israel, no necesita nada más que renunciar a sus ídolos, que es lo peor que la gente puede hacer. Pregunta Rashi, ¿qué fue lo que oyó Yitro que lo movió a ir al pueblo de Israel? Y responde que oyó respecto a la división del Mar Rojo y la guerra contra Amalek. Los pueblos han oído, se estremece en el terror y se apoderó de los habitantes. Entonces se turbaron los caudillos de Edom, tembló y se apoderó. Esto fue lo que Yitro escuchó. Yitro escuchó todas esas cosas que había pasado con Israel y por eso él dijo, no, pues yo voy a conocer a ese Elohim de Israel. Entonces, eso fue lo que pasó con Yitro. Yitro reconoció la verdad. Dice Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó lo que Elohim había hecho con Moshe y por su pueblo Israel, que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y en esta parashá, por eso es que describe el acontecimiento de algo tan importante como lo que es esa conversión tan grande de Yitro. Por eso esa parashá lleva su nombre y la instrucción que le dio a Moshe. Con esto quiero decir lo que decía yo,
que nadie se puede saber toda la cosa en este mundo, siempre usted va a necesitar de algo. En cuanto al resumen, en la segunda aliyá, dice que Moshe se sienta a jugar al pueblo todo el día y Yitro ve que es demasiado trabajo para él solo y le aconseja seguir siendo el mediador entre el pueblo, pero al mismo tiempo delega hombres capaces, temerosos de Elohim, y la tarea de ser jueces sobre el pueblo y juzgar a todos los asuntos leves, y los asuntos graves tendrán que llevarlo a Moshe. Eso fue lo que Yitro le dijo. En la siguiente aliyá, Moshe le hace caso y él pone jueces sobre el pueblo que van a juzgar los pleitos sencillos, algunos sobre 1000, otros sobre 150 y 10, y Yitro se va a su tierra. Ahí en la cuarta aliyá habla de que en el tercer mes el pueblo llegó al Sinaí y acampa enfrente del monte. Y Moshe sube a Yuhei Bajei, él le llama desde el monte y le dice: ustedes saben lo que yo he hecho con los egipcios. Los traje como las alas y lo he traído a mí. Ahora, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán especial tesoro para mí, un reino de Coanín. Eso que ustedes ven ahí, ese documento, eso es lo que se llama la Ketubá. Eso era lo que yo estaba hablando ayer en el matutino. Mire, esa es la Ketubá. La Ketubá es el contrato que sella la unión entre un hombre y una mujer en la cultura judía. Y en esa Ketubá está estipulado toda la responsabilidad del hombre sobre la mujer. Por lo tanto, lo que pasó allí en Har Sinaí era lo mismo. El Eterno iba a ser de su pueblo la novia y tenía que asegurarse que la novia aceptara todos los pormenores del contrato. Entonces, un matrimonio es un contrato, por eso se llama contrato matrimonial. En el matrimonio occidental, lo único que le dicen es: juran estar con él en la vida, en la muerte, en la enfermedad y todo esto. Y sí, lo acepto. Pero después nosotros vemos que eso como que se olvida. Ese es el contrato matrimonial civil. Es un contrato matrimonial civil. El juez fulano de tal, el día tal, oficializó la ceremonia entre fulano y fulano. El matrimonio civil, eso es un contrato. Eso es un contrato. Donde en ese contrato no está estipulado nada. Todo lo que se dice, si usted busca una acta de matrimonio, usted se va a dar cuenta que esa acta de matrimonio no dice nada concreto. Simplemente dice: certificamos que en la oficialía del Estado Civil, la circunscripción de tal parte, en el mes tal, del año tal, se encuentra escrito en el libro tal, registro tal del matrimonio civil, folio tal, acta tal, año tal, y dice: entre fulano de tal, país, nacionalidad, nacido a tal fecha, hijo de fulana de tal, etcétera. Y luego fulana de tal, nacionalidad tal. O sea, en un contrato matrimonial ahí no dice nada. Solamente dice los testigos tal y tal y tal. Lo que dijo el novio frente al juez no está estipulado aquí. Según el acta matrimonial, no hay ningún compromiso entre el hombre y la mujer y el hombre. Vea, chequee su acta de matrimonio para que usted vea. Ahí no dice nada. Ahí absolutamente solamente recoge los datos del novio, del hombre y de la mujer. Pero ahí eso no dice nada.
eso es un matrimonio civil. Ahí no dice absolutamente nada. Ese es el acta de matrimonio. Yo no sé, algún abogado me podría ayudar, si anexante a una acta de matrimonio, entonces se le pone una cláusula donde entonces se le dicta condiciones. Pero aquí en el acta de matrimonio, lo único que dice claramente, certificamos que en la oficialía tal, registrado tal, año tal, número tal, se contrayó, dice, hubo una, dice, entre fulano de tal y fulana de tal, el país, la nacionalidad y tal, y ya. Pero ahí no dice más nada. Ahí no dice más nada. Ahí solamente dice, arriba lo que habla de matrimonio, dice acta inextensa de matrimonio. Certificamos esa acta de matrimonio. Ya es un certificado. Pero ahí no dice, ahí no está estipulado lo que el novio dijo. ¿Dónde está eso? Ahí no está estipulado lo que el novio tiene que hacer con la novia, con la mujer. Ahí no dice nada. Ahí no dice absolutamente nada cuáles son los deberes. Yo no sé si existe en otro documento, pero aquí en el acta no existe absolutamente nada. Pero aquí en la que tú vas, en una que tú vas, oiga bien, en una que tú vas, ahí dice cuáles son las obligaciones de el novio del esposo hacia la novia y viceversa. Esa que tú vas, dice, fulano de tal se compromete delante del Eterno que todos los bienes habido y por haber pasan a ser tal. Y hay una serie, un repliego de cosas ahí en la que tú vas. Por eso es que no es lo mismo un acta de matrimonio que una que tú vas. Por eso yo quiero que ustedes sepan que cuando se van a una iglesia a hacer esa liturgia matrimonial, eso tampoco tiene una consistencia sobre la vida de la gente, porque la gente no le lleva rumbo a eso. Pero una que tú vas, no. Entonces, en esa que tú vas, que el Eterno le dio a Israel, que se llama la Torá, ahí está estipulado lo que Israel tenía que hacer como novia del Eterno, cuál era la responsabilidad que tenía él con ellos y lo que ellos tenían con él. No es un acta de matrimonio eso es una que tú vas. Y yo sé que ahora me resuena a los oídos. Entonces, Roé, todo lo que nos hemos casado bajo el matrimonio civil, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los que se casaron bajo el matrimonio civil, que tienen años de casado, ya usted no tiene que hacer nada. Usted está casado según el rito de su cultura. Ahora, los que vienen a las raíces hebreas, los que están estudiando, que han asumido la Torá, tienen que casarse por el civil, pero luego a oficializar esa ceremonia se le entrega una ketubá, según el rito que nosotros hemos aprendido. Se entrega una ketubá y en esa ketubá están estipuladas artículos y cosas de responsabilidad. Como una especie de renovación, lo que nosotros hacemos es que cada persona que se ha casado civilmente, entonces viene, le hacemos la liturgia conforme a la Torá y entonces ya el matrimonio se ve, ya se ve pues más contundente. Porque por eso es que el divorcio, oiga bien, es una cosa que se tramita hasta sin que uno de los cónyuges esté cerca, porque eso es un contrato. Mire, eso es solamente deshacer ese documento. Olvídese que toda esa palabra que dicen ahí, de que te separaré en la muerte, que yo te estaré contigo, todo eso se olvida. Todo lo que se dice ahí se olvida. Lo único que no se olvida es lo que está aquí, en el acta de matrimonio. Yo quiero que ustedes sepan que las iglesias no casan.
Y todo el que hace una liturgia lo que hace es que dice sus palabras ahí conforme al rito que le enseñó, pero nada de eso tiene sentido y significado, porque igual la gente se divorcia. Entonces la ketubá no es lo mismo que una acta de matrimonio. Por eso es que el matrimonio judío y el matrimonio occidental no son iguales. Hay 4 cosas que cuando lo vemos a través de la cultura nos damos cuenta que son variables, son diferentes. Por ejemplo, mire en cada cultura el nacimiento del niño. Mire en la cultura cuando el niño tiene 12 años, cuando entra en la adolescencia. Mire en la cultura cuando cuando el joven se va a casar, y miren la cultura cuando la persona muere. Esas 4 cosas, cuando usted lo ve a través del aspecto cultural, en varias culturas lo hacen de distinta manera. Igualmente lo hacen en el judaísmo, en la Torá. Cuando un niño nace, se le hace la brit milá. A los 12 años se hace su bar mitzvah o su bar mitzvah. Ya a los 25 años, cuando va a casarse, se le mete debajo de la jupá. Y cuando mueren, ya se le hace sus oficios religiosos diferentes. Eso usted lo ve por cultura y usted va a ver ciertas cosas. Ahora, religiones que se han desprendido de ahí no tienen esto como cultura. Porque, por ejemplo, en el cristianismo lo que se hace es que las personas van ante el juez civil, firman este certificado, después van a una iglesia y un pastor que lee algo que fue inventado por su concilio, lee eso, pero eso no está certificado en ningún lugar. Entonces, por eso es que el matrimonio entre parejas de un mismo sexo es una trampa, porque es un contrato. Lo que la gente está buscando es la aprobación de las iglesias para que, así como se mete a una pareja de hombre y mujer debajo de cualquier cosa, así mismo que 2 homosexuales y 2 lesbianas quieren que se le haga eso. Y es tan tremendo esto que yo he visto a supuestos rabinos meter a 2 hombres debajo de una jupá y recitarle la Shevet Berajot. Yo he visto rabinos hacer esto, judíos. Entonces, dígame usted, ¿quién puede con el hombre? Dígame, ¿quién puede con el hombre? Pero lo que el Eterno le dijo a Israel fue: tú serás mi pueblo y yo seré tu Elohim. Y las condiciones están en ese contrato que se llama ketubá. Y la ketubá es la Torá. Tanto es así que nosotros vemos que el Eterno le dijo a Moshe que subiera en la quinta aliyá. Le dice que va a subir a recibir esa ketubá. Y la novia, en vez de hacer una fiesta después que se purifica, después que se lava y hace toda esa cosa, al oficiante dilatarse con la ketubá, la novia lo que hizo fue un carnaval. Imagínense una mujer que se prepara para casarse y que hace todos sus requerimientos, y que entonces, antes de casarse, el novio se retarda y la novia lo que hace es que se pone a hacer una orgía y entonces olvida su compromiso que tiene con ese novio. Eso fue lo que hizo Israel. Israel tenía un contrato. El primer paso del matrimonio, que es Serusín, tenía un contrato con el Eterno, porque él dijo: nosotros haremos todo. El que va a oficializar la ceremonia sube al monte a buscar la ketubá para traérsela a la novia, y resulta que la novia se desesperó y cayó en la idolatría y comenzó en una idolatría terrible. Por ahí comienzan los problemas de Israel. Por ahí comenzaron. Una novia infiel. Imagínense una novia que, si es así, ¿cómo será siendo esposa? Es lo mismo que pasó. Entonces no es lo mismo una ketubá y nosotros somos la novia del Eterno. Fíjese algo interesante. El hombre es masculino y la mujer es femenina. En términos físicos, yo no puedo decir yo soy novia del Eterno, porque yo soy varón, si lo vemos de ese punto. Ahora, mi alma es femenina. ¿Por qué? Porque es alma, es un concepto
articularmente femenino. Tanto el alma de la mujer como el alma del hombre, ambas son almas. Y esa es la que se casó con el Eterno. El esposo de mi alma se llama Yu Hei Bat Hei. Y el contrato de matrimonio entre el Eterno y mi alma es la Torá. Y hay que estar muy dimensionado espiritualmente, para poder entender eso. Por eso es que yo le digo a usted que no es cualquiera que es parte del pueblo del Eterno. No es cualquiera que dice yo soy del Eterno. No es cualquiera. No es cualquiera. Hay que ver quién es tu esposo espiritualmente. ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es que te está dirigiendo? Hay que ver quién es que de quién se ha enamorado tu alma. Con razón el salmista decía, mi alma te bendice, mi alma te exalta. Claro, porque el alma del salmista le pertenece al Eterno. Y eso es lo que el Eterno busca. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En su Neshama, en su Ruah, en su Nefesh. Entonces, ese es el secreto de esto. El que no ha podido dar con esto va a vivir perdido. El que no ha sido conquistado en su alma por el Eterno y la Torá, el alma que no está enamorada del Eterno y de su Torá, del esposo y la Ketubá, es una persona que no sabe en qué está. Y por eso es que usted ve la idolatría. Y por eso usted ve la variación de la gente, ¿verdad? De cómo la gente cambia, de cómo la gente varía, que hoy está aquí, que hoy está allí, camina y camina, porque todavía su alma no le pertenece a nadie. Su alma no tiene dueño. Su alma es soltera. Y como es soltera, cualquiera se mete a todos los lados, porque son solteros de alma. Su alma no tiene esposo. Pero cuando el esposo de nuestra alma es Yu Hei Ba Hei y nos casamos con él a través de ese contrato de la Ketubá, que es la Torá, mire, y nosotros decimos, tú eres el que va a dirigir nuestra vida, ahí es donde usted puede entender. Entonces a mucha gente le cuesta sentarse y analizar quién es su esposo, quién es el que está dirigiendo su alma, si son ellos mismos o otra persona o otro esposo. Verifique a ver. De algo que yo siempre me he asegurado es de saber quién está dirigiendo mi alma. Mi alma la está dirigiendo el Eterno, Yu Hei Ba Hei. Y yo, como novia en mi alma del Eterno, tengo que seguir los lineamientos de la Torá. De esa Torá que se llama Ketubá. Y no voy a falsearme, porque si me pongo a conocer otro esposo en mi alma como la idolatría, entonces voy a perderme. Y esa es la similitud que el Eterno hace con Israel a través del profeta Amós y otros profetas. Llama a Israel la esposa infiel. ¿Sabe por qué la esposa infiel? Porque le fue infiel. Fue a otros dioses, fue a otros ídolos. Buscó otras cosas que no era él y rompió la Ketubá. Violentó esa Ketubá. Entonces, ¿quién es el dueño de tu alma? ¿Quién es que te está dirigiendo? ¿Quién es el esposo de tu alma? Es una buena pregunta que la persona tiene que hacerse. Es una pregunta que cada persona tiene que hacerse ahora mismo. ¿Quién es el esposo de mi alma? El esposo de mi alma es Yu Hei Ba Hei. Y la Ketubá que yo firmé con él y él firmó conmigo se llama la Torá. Y yo tengo que asegurarme de obedecer esa Torá como él dice que yo tengo que obedecerla. Aquellos que creen que Yeshua el esposo están equivocados. Yeshua es el que va a oficializar esa ceremonia. Cuando se reúnan todas las cosas y todo lo que hemos sido añadido al pueblo de Israel, resucitemos, ese pueblo será la esposa del Eterno. Y Yeshua va
a oficializar esa ceremonia. Es por ahí el asunto. Entonces, en la siguiente aliyá, mírelo ahí, la aliyá número 6, el Eterno le da ahí lo que es la primera parte de esa ketubá, que es lo que es la presentación, que está basada en 10 palabras. Ese es el índice de toda la Torá. Le dice: yo soy el Eterno, no tenga otros dioses, no tome el nombre del Eterno en vano, acuérdate del Shabbat, honra a tu padre, honra a tu madre, no asesines, no adultere, no hurte, no testifique falsamente y no codicie. Ese es el índice de toda la ketubá. Las 10 palabras son el índice de la ketubá. Entonces, mire qué interesante. Un pueblo dice que son 10 mandamientos y otro pueblo dice que no, que son 2 mandamientos. Entonces, el pueblo que dice que son 10 no obedece los 2, y el pueblo que obedece los 2 no obedece los 10. Y ni obedecen a los 10, ni obedecen a los 2, y tampoco obedecen a los 613, porque dicen que eso es para los judíos. Esa es la realidad de lo que yo estoy diciendo. Yo siento que lo que yo estoy hablando está penetrando espiritualmente a mucha gente, que si no conocían el concepto de alma y esposo, conózcalo ahora. Y ya para concluir, dice la escritura que allí en el monte Sinaí sonaron chofar, se estremeció todo eso, el novio tronó, la novia estaba a la falda del monte y escucharon los sonidos del novio. El alma, por eso fue que había que acondicionarlo. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes parashá, lo desastroso que fue lo que la novia cometió. La novia cometió adulterio espiritual. La novia faltó a su contrato. Imagínense un novio que cree que se va a casar con una mujer que lo ama, y entonces esa mujer en el fondo de su corazón ama a otros, no a uno, no a otros. En el caso de Israel, no amó al Eterno, amó a Baal, a un becerro, y es lo mismo. Entonces, el alma tuya, tu alma, ¿quién es el esposo de tu alma? ¿Quién está dirigiendo tu alma? ¿Quién es el que está dirigiendo tu alma? Hazte ese análisis. Hazte ese análisis. Si no es Yud-Heh-Vah-Heh y la que tú vas de su Torah, entonces tendrás que ver las condiciones que esos ídolos te han puesto a ti, porque los ídolos no salvan. Oiga bien, los ídolos no salvan. El único que salva es Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces asegúrate de que tu alma haya sido conquistada por ese gran esposo que se llama Yud-Heh-Vah-Heh. Mi alma le pertenece a Yud-Heh-Vah-Heh. Y yo debo de velar por esa ketubá, todas las ordenanzas que él me ha dado a mí como novia, como a mi alma. Mira a ver quién es. Tú que dice que es Jesús el novio tuyo. Jesús es un espíritu de mentira, el cual está engañando tu alma. Eso es un Baal. Tú que dices que es Dios, ¿cuál Dios? ¿El griego? ¿El romano? ¿Cuál? Tú que dices que es la Virgen María. Tú que dices que es San Pedro. Tú que dices que es, qué sé yo, el que tú creas que es. ¿Cuáles fueron las estipulaciones? Yo quiero que usted me pregunte a aquellos que dicen Jesús su amado, su novio. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le ha dado a esa novia? ¿Qué es lo que Jesús le promete? Jesús no promete nada. Porque Jesús es un híbrido. Ese Jesús es un híbrido. No hay esperanza en aquellos que creen que Jesús es el novio de su alma. Lo siento mucho. El dueño del alma se llama Yud-Heh-Vah-Heh.
Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que liberta. Y si habláramos del contexto de Yeshua, Yeshua es el hijo de Elohim. Vino a hacer la obra del Padre a la tierra. No vino a buscar novia, no vino a fundar una novia, no vino a buscar esposa. No, él vino a ayudar a la esposa de su padre, que es el alma del pueblo de Israel, la nación de Israel. ¿Entendió ahora el misterio del alma y el esposo? Por eso no hay algo más compenetrante en la vida del ser humano que la relación entre un hombre y una mujer que verdaderamente se amen. Por eso fue que el Eterno hizo una similitud entre el pueblo de Israel y él con un hombre y una mujer. Porque no hay algo más fuerte que eso. Entonces, eso es algo que debemos de entender y tenemos que comprender que el Eterno es nuestro novio, nuestro esposo, Yu Hei Ba Hei, y que la Torah es la Ketubá. Y el que no ama esa Ketubá tampoco ama al esposo. Entonces, asegúrese de que su alma haya sido conquistada por Yud Hei Bat Hei. Nos veremos mañana, si el Eterno lo permite, y tengan un excelente día. Shalom, shalom. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.